estudiantes, inicio ya la clase, ya llevamos esperando 10 minutos, voy a dejar por aquí, escrito en el grupo, inicio clase con 6 estudiantes. Por favor, prendemos las cámaras y las mantenemos prendidas durante toda la clase. El que me esté apagando las cámaras mientras yo esté dando la clase, lo saco de la clase, ¿listo? De una vez les advierto. Gracias. Bueno, compañeros, el día de hoy iniciamos en problemas en el red de Internet. Bueno, ¿qué vamos a ver este cuarto periodo de sociales? Este cuarto periodo, chicos, nos vamos a dedicar a ver la historia de nuestro país. Vamos a ver la historia de Colombia, los antecedentes de la independencia, hasta el último presidente que tenemos en nuestro país, que es Iván Duque Márquez, actual presidente de nuestro país. Es decir, vamos a pasar por todo el recorrido histórico de Colombia, más o menos desde, hablando de la historia de la política, de la sociedad en general, un poco como de las luchas sociales, las guerras y lo que se ha visto en nuestro país. La idea es que en este cuarto el tiempo se nos dé para ello. ¿Listo, muchachos? Bueno, para no darle más espera, para iniciar entonces con esto, ya saben, dejamos una hojita en blanco en el cuaderno para escribir el cuarto periodo y después de ella, ahí vamos a ver los antecedentes de la independencia, vamos a ver qué ocurrió en nuestro país antes del primer grito de independencia que se da en 1810, porque resulta que eso no nace de la nada, o sea, eso no es que apareció hoy en 1810 y dijeron, no, ya, independencia, una serie de conciencia social que se va creando. Entonces, para ello, por favor, nos vamos a la página 142 de nuestro libro y 143. Mientras tanto, yo por aquí voy compartiendo del día. Página Buenos días, mister. Hola, Mateo. Páginas 142 y 143. ¿Listo? ¿Ya nos ubicamos ahí? Bueno, este es el inicio de la unidad 5. Ya, ahora sí. Bueno, resulta que, como todos ustedes saben, en la historia de nuestro país se dan dos momentos. El primer momento de nuestra independencia viene a darse por allá en 1810 con el grito de independencia y el tema del florero de Llorente, que ya lo vamos a ver después. Realmente los españoles llegan, nos reconquistan y ahí sí, por allá en el año 1819 se da la independencia definitiva, que fue la campaña libertadora que hizo Simón Bolívar. Llegar a estos dos momentos de la independencia, como les decía, pues esto no surge de la nada. Hay unos antecedentes, hay unas acciones y unos hechos que motivaron a las personas del pueblo a entrar como en este sentimiento independentista, ¿cierto? De querer cambiar su sociedad. Bueno, ¿cuáles son esos antecedentes? Bueno, tenemos primero que todo entender que nosotros duramos casi 300 años bajo el mando de la corona española. Es decir, nosotros no éramos un país como tal, nosotros éramos una colonia. ¿Qué quiere decir esa vaina? Que éramos un pedacito de España en América, pero no éramos España, es decir, éramos como la despensa de España, ¿cierto? España llegaba, cogía los recursos, cogía los impuestos, cogía todo lo que se producía de acá y chao, se lo llevaban para Europa. Y aquí en América, pues, la condición de vida del pueblo, de la gente, no era la mejor, por decirlo así. Se manejaban una serie de clases sociales, muchachos. Esas clases sociales, señor. Esa condición no ha cambiado desde... ¿No ha cambiado? Yo no dije eso, Alejandro. Claro que esa condición ha cambiado. Ya no manejamos las mismas jerarquías sociales. Digamos que en nuestro país aún existe pobreza y muchas cosas, pero pues esos son vestigios de otras épocas de la historia que ya conoceremos con el tiempo y veremos con el tiempo por qué en nuestro país hay violencia, por qué en nuestro país hay pobreza, por qué nuestro país es un país subdesarrollado o tercermundista o en vías de desarrollo, como lo quieran llamar. Eso lo vamos a ver más adelante. Hasta ahora estamos empezando con esta historia. No nos adelantemos a comparar con la actualidad, porque pues usted no puede comparar el siglo XVIII por allá en 1700 con el siglo XXI en el 2020. Esas son cosas totalmente distintas. Mateo, dime, ¿qué quieres decir? Profe, o sea que cuando era la patria los españoles aprovecharon que estaban entre la misma población ahí como discutiendo y ellos aprovecharon esa discusión para volver a poblar a América. ¿Aprovecharon para qué? Para volver a conquistar América. Sí, papá, pero eso lo vamos a ver más adelante. Todavía no hemos llegado a esa parte. Eso se da como en 1815, mijo. Entonces, estamos en 1750. No se salte 60 años de historia, mijo. ¿Listo? Cálmense, cálmense. O sea, vean, es más, dejen que dicte la clase de hoy y las preguntas, si quieren, las escriben en su cuaderno y me las hacen todas al final. ¿Listo? Porque si no me van a empezar a distraer el tema para otras épocas históricas. Y hay algo muy importante cuando se habla de historia y cuando hacemos clase de historia, y es que hay que mantener la línea del tiempo. ¿Sí? Ya ocurrieron aquí dos incidentes. Estoy hablando de la época de 1780, que es donde ahorita nos vamos a ubicar, y Alejo me mandó para el 2020. Y luego Mateo me manda para 1815. No, muchachos, pilas porque si no empezamos a confundir a los otros. Vamos en orden. Todo esto que ustedes me están preguntando lo vamos a hablar. Sí, durante el cuarto periodo lo vamos a hablar. Créanme que sí. ¿Listo?
Bueno, entonces, les decía que las clases sociales que se manejaban acá no son como, digamos, hoy hablamos que hay clase alta, clase media y clase baja, sino que en esta época, digamos que en la escala social más alta estaban los españoles, que venían de España y se habían venido a vivir acá. Ellos eran los que mandaban, ellos eran los que tenían los puestos del gobierno, ellos eran los que podían tener propiedades y además, pues podían viajar libremente por el mundo y comerciar libremente. Es decir, ellos tenían los beneficios que una persona común y corriente hoy en día tiene, pero solo eran ellos. Abajo de ellos se ubicaban unas personas a las cuales se les llamaban criollos. Estos criollos eran hijos de españoles que habían nacido en América. Por ejemplo, Simón Bolívar fue un criollo, porque el man era hijo de españoles, pero había nacido en América. Entonces, por ser hijo de españoles y haber nacido en América, digamos que tenía un estatus social un poco más respetable, pero bueno, se les vulneraban derechos en ese momento, aunque en ese momento no se conocían los derechos. Es que todo es un cuento muy, muy interesante. Fabio Barrios, no me pague la cámara, por favor. Entonces, estos criollos tienen, por ejemplo, acceso a la educación, tienen acceso a comerciar, tienen acceso a viajar a Europa para poder estudiar. Pero, por ejemplo, los criollos no podían legalmente ejercer cargos en el gobierno, ¿cierto? O sea, tener un puesto en el gobierno, no podían, porque como no eran españoles de sangre, o sea, españoles netos de haber nacido en España, sino que habían nacido en América, entonces les vulneraban ciertos derechos. Abajo de ellos se encontraban los mestizos, que eran personas que eran hijos de españoles e indígenas, o españoles con negros, o negros con indígenas, bueno, las mezclas raciales que se empiezan a dar, porque si ustedes recuerdan lo que vimos en cuarto, cuando llegan los españoles empieza a hacerse un mestizaje racial, porque pues todas las culturas empiezan a mezclarse y pues la gente socializa, ¿cierto? Abajo de ellos se encuentran los indígenas, que aunque no eran esclavos, parecían esclavos. Trabajaban gratis, no les pagaban, bueno, en fin. Y debajo de los indígenas pues estaban los esclavos que eran provenientes de África, que los esclavos no tenían ningún derecho alguno, a los esclavos se les veía como un objeto, como un animal, ¿ya? Que tú podías comprar y tenerlo ahí como tu sirviente, eso era. Entonces, pues, digamos que las clases sociales, la jerarquía de ese entonces era muy, muy inequitativa, era muy injusta. Entonces, empezando por los criollos, que eran los hijos de españoles que habían nacido acá, los manes empezaron a molestarse mucho con la corona española, porque resulta que España, por allá para el año 1780 y el año 1781, España empieza a enfrentar unas guerras. En Europa aparece un señor que se llamaba Napoleón Bonaparte, un francés, y este berriondo francés era un man berraco para la guerra, pero un man estratega, o sea, lo que el man no tenía en estatura, lo tenía en vigor para la guerra, o sea, el man era un duro, porque Napoleón a todas estas era muy bajito. Entonces, el man no tenía estatura, pero ese man era una mente para la guerra. Europa, ¿no? Papá, no me interrumpes, por favor. ¿Listo? Haz como Mateo. Si quieres opinar, levantas la mano. ¿Listo? Yo te doy la mano cuando deje de hablar. Bueno, llega este man está invadiendo varios lugares de Europa, entre ellos España, porque si ustedes ven un mapa, pues España y Francia quedan pegaditos, ¿cierto? Entonces, Napoleón empieza a entrar, entonces España entra en guerra. Y para financiar esa guerra, la corona española decide incrementar aquí en América los impuestos al tabaco, al algodón y al aguardiente. Y pues resulta que estas tres actividades económicas eran desempeñadas por los criollos. Entonces los criollos dijeron, venga, momento, ¿cómo así? ¿Cómo así que estos manes nos van a subir el impuesto para financiar una guerra de ellos con la plata de nosotros y nosotros qué tenemos que ver acá? Esa es la primera inconformidad. A partir de esa inconformidad nace lo que se va a conocer como el movimiento comunero. Este movimiento comunero que fue liderado por criollos, pero también por campesinos e indígenas, ¿cierto? Se unieron, ¿por qué? Porque estos impuestos que estaban cobrando estaban llevando a la quiebra a los hilanderos, a los tejedores de algodón, a los productores de tabaco. O sea, esta gente estaba produciendo tabaco. Es como si usted tuviera un cultivo de papa y le suben los impuestos y usted termina pagando solo impuestos y no le alcanza ni para comer, ¿no? Entonces los manes se emberracaron. O sea, dicen, vea, no nos dejan tener cargos públicos, no nos dejan opinar, no podemos ni siquiera tener una propiedad privada porque los únicos que tenían derecho a la propiedad privada eran los españoles. Más encima, el poco dinero que estamos produciendo nos lo están quitando porque nos suben los impuestos para financiar una guerra de ellas. Entonces, la gente se emberracó, se alebrestó. Y entre el año 1780 y 1781 se empiezan a generar una serie de levantamientos. En las ciudades del actual Santander, del departamento de Santander, se empiezan a dar unos levantamientos. ¿Qué significa eso? Que la gente salió a la calle. En ese tiempo también les dijeron guerrilleros, mamertos, no mentiras. En ese entonces no existía ese término ni de guerrillero ni de mamerto. Pero vea, las protestas y las revoluciones siempre han existido. Entonces, esta gente se levanta, se embejuca. Antes de continuar, Alejandro, ¿qué tienes que por decir? Era una pregunta, profe. Era
por saber si Napoleón alcanzó a conquistar Rusia. Pregunta. Que si Napoleón alcanzó a conquistar Rusia. No, papá, no. A todo el mundo le ha quedado grande Rusia, mijo. A todos. Inclusive a los nazis de la Segunda Guerra Mundial. A todos. Nadie ha podido con Rusia. De hecho, cada vez que Rusia interviene se acaban las guerras, fin. Pero bueno, vuelvo y digo, no nos salgamos de la onda, ¿listo? O sea, mencionaba lo de Napoleón porque era necesario que supiesen por qué era que se le había subido los impuestos aquí a América. Bueno, entonces, se dan estos levantamientos. ¿Qué pasa? En esta época colonial, ¿cierto? Los artesanos, los campesinos, eran conocidos como la gente del común, es decir, era la gente del pueblo. Debajo de ellos estaban los indígenas y los esclavos que eran considerados, casi ni los consideraban personas, es más, no los consideraban personas. Tristemente había una discriminación racial muy tenaz. Y bueno, la gente común, la gente del pueblo, eran los campesinos y los artesanos. Todos estos campesinos y artesanos eran de origen mestizo y vivían de su trabajo. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Esto quiere decir que ellos no eran propiamente españoles, ellos eran hijos o de españoles con indígenas, o de españoles con negros, o de indígenas con negros, o bueno, todas las posibles tipos de combinaciones raciales que se empiezan a dar. Entonces, esta gente fueron los mayor afectados por los cambios que hicieron en los tributos, es decir, los cambios que hicieron en los impuestos, pues los más afectados fueron la gente del pueblo. ¿Quién hizo estos cambios? Pues eso fue un señor, un visitador que se llamó Juan Gutiérrez de Piñeres. El señor llegó en 1777 por orden del rey de España. Le dijo el rey, oiga, váyase para América y hágame un favor, le dice al virrey que tiene que subir el impuesto a esto y esto y esto. Es decir, el ave de mal agüero que trajo esos impuestos y que generó los antecedentes fue este señor, Juan Gutiérrez Piñeres, un español que fue el que llegó a imponer estos impuestos. Y pues ahí qué le pasaba a los campesinos que no pagaban y a los artesanos que no pagaban, ¿cierto? La pena era el castigo, un castigo. Señor Quiroz. ¿Los mataban? Era una forma de castigarlos. Había muchas. En esta época había muchas formas de castigar. Y los españoles y la iglesia sí que sabían de castigos y de torturas. Alejandro, ¿ibas a decir algo más? No, listo, continúo. Mateo, ¿ibas a decir algo? Porque le veo la mano levantada, entonces baja la mano. Profe, estás hablando con el audio apagado. Dios mío, yo hablando aquí como un loco. Tienes toda la razón. Les estaba diciendo que pues, las intervenciones a veces nos comen más tiempo. Bueno, entonces, a partir de estos impuestos que ponen, de este sentimiento de que la gente se sentía estafada, de que se sentía explotada, se dan los levantamientos. ¿Cuándo empieza eso? Entre 1780 y entre 1782. En 1780, para octubre, se dan los primeros levantamientos, las primeras como revueltas. La gente se alebrestó y se le paró duro a los españoles. ¿En dónde? En tres ciudades: Simacota, Tunja y Barichara. Unos quedan en Boyacá, otros quedan en lo que es Santander. Por allá en marzo de 1781, el año siguiente, estalla la Revolución Comunera en Socorro y San Gil. Eso es Santander. Ya aquí ya se da la Revolución Comunera como tal, que es ese movimiento comunero. Criollos, campesinos, artesanos, se unen, ¿cierto?, para exigirle al gobierno español que no los explote, que no sean ratas, por decirlo en otras palabras, ¿cierto? Por allá para abril de ese mismo año, estos comuneros, liderados por un señor que se llamaba Juan Antonio Bermeo, llegan a Zipaquirá. Es decir, ellos empiezan en Socorro y San Gil a protestar y a aglomerarse con la gente y empiezan a andar hasta que llegan a Zipaquirá, aquí cerquita a Santa Fe, Bogotá, muchachos, cerquita al centro del país, donde estaba pues, pues como tal el virreinato. Llegan a Zipaquirá. Ahí se instalan, hacen más conexiones, crece más este movimiento comunero y empiezan a traer personas muy importantes dentro de este movimiento comunero, como José Antonio Galán, que fue uno de los primeros que inició una rebelión contra las autoridades. Directamente se fue contra la Guardia Española a pelear contra ellos. Y por allá, para enero de 1782, este mismo Galán, el gobierno español se dedicó a cazarlo hasta que lo pudieron, porque él era el símbolo de ese movimiento comunero. Al asesinarlo a él públicamente, porque a él lo mataron públicamente frente al pueblo, lo fusilaron, la rebelión se acabó. Bueno, se acaba entre comillas, porque ese sentimiento como de rabia sigue ahí presente, ¿cierto? Es como la rabia que a uno le da cuando uno se entera de esas noticias que usted dice que las fuerzas de autoridad de nuestro país, algunas, abusan de su poder y matan personas. A uno esa vaina le da mucha rabia,
porque usted dice, hombre, ellos deberían cuidarlo a uno en vez de, pues, de matar al pueblo, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en este caso. Matan a José Antonio Galán, no es el Galán que ustedes piensan, el Galán que ustedes piensan aparece por ahí en el siglo XX, frescos. Este Galán, José Antonio Galán, de 1781, de 1782, es asesinado en enero, que es ejecutado, esto para acabar esta rebelión. ¿Listo? Eso es el principal antecedente que se da dentro del contexto de lo que va a ser la independencia. Este principal sentimiento es el que va a ayudar más adelante a que se den el inicio, pues, de la independencia como tal. Además, un dato extra acá, para esta época aparece un señor que se llama Antonio Nariño. Antonio Nariño es muy importante porque el man era un criollo, es decir, hijo de españoles, pero que había nacido acá. El hombre va a Europa a estudiar, específicamente a Francia, y en Francia había pasado algo muy importante. En Francia se había dado la Revolución Francesa. En Francia se cansaron, se mamaron de la monarquía, o sea, de los reyes, y el pueblo francés ejecutó. ¡Ah! Alejandro, me vuelve a interrumpir sin pedirla, levantara la mano. Yo estoy viendo las cámaras y yo le doy la palabra. En Francia se había dado la Revolución Francesa, el pueblo estaba muy inconforme en Francia porque pues en Francia había una condición de pobreza tenaz, mientras los monarcas, los reyes, pues se bañaban en leche. Literal, María Antonieta se bañaba en leche. ¿Ah? Entonces la gente en Francia se revolcó y allá sí no se pusieron con juego de sí, violencia, no, allá los mataron, a todos, a todos. Al hacer eso se crea un sentimiento que es el liberté, solidarité y fraternité, que son los principales como valores franceses, que es la solidaridad, libertad y fraternidad. Nace las primeras huellas de lo que va a ser la democracia. Y junto a ellos nace una vaina que se llaman los derechos del hombre. Ese libro intentó ser prohibido en América, porque los derechos del hombre mostraban cuáles eran los derechos que usted tenía, como el derecho a votar, el derecho a tener una identidad, el derecho a vivir, el derecho a trabajar, los derechos básicos. Nacen hasta ahí. Y pues Antonio Nariño se va a estudiar a Francia, y el man conoce esos derechos y dice, oiga, venga, venga. ¿Cómo así que esto existe? ¿Cómo así que los derechos existen? Entonces, ¿qué es lo que pasa en mi territorio? Y el man, cuando vuelve, empieza a través de la imprenta a promulgar los derechos del hombre por todos lados. Empiezan a imprimir y a regarle a la gente. Pues imagínense, la gente leyendo los derechos del hombre, pues más emberracada se pone, porque la gente se está dando cuenta que lo que hacía la corona española era explotar a la gente en América. Esos son los sentimientos que nos van a servir de antecedentes para la independencia. Y otro que nos ayuda mucho va a ser el de la expedición botánica. La expedición botánica, muchachos, se da por allá 83 y entre 1816. Es una expedición que dura como 20 años. Esto se da principalmente porque un español naturalista, científico, que se llamaba José Celestino Mutis, el hombre le dice a la corona, principalmente le dice al virrey, como, oiga, mire, tenemos que conocer las riquezas naturales que hay en estos territorios. Es importante que sepamos qué tipos de plantas hay, para qué sirven, bueno, todo lo que sea referente al ambiente natural de la naturaleza de Colombia, de la biodiversidad. Este man es el primero que piensa en eso. Entonces le propone a las autoridades españolas la expedición botánica, y ellos le dicen, listo, hágale, mi hermano, hágala. Él se alía con otros dos científicos, Jorge Tadeo Lozano y Francisco José de Caldas. Esos manes fueron muy importantes para el descubrimiento científico de nuestro país. Estos hombres se unen y inician en 1783 su expedición botánica, la cual va al finalizar a entregar un texto que nos muestra el 90% de las plantas que existen en nuestro país y sus usos. O sea, estos manes se pusieron a investigar planta por planta. De hecho, una de ellas fue nombrada como la Muticia clematis, porque fue la primera que pues, descubrió José Celestino Mutis en la expedición. ¿Por qué hablamos de la expedición botánica? Bueno, pues aparte de ello, esta expedición botánica, muchachos, permitió también expandir el conocimiento entre la gente. Además, que estos señores que hicieron la expedición botánica hicieron parte de la gente que se dedicó a sembrar la semillita del espíritu de decir, oiga, separémonos de los españoles y logremos una independencia. ¿Por qué? Porque estaban influenciados por los ideales de libertad y progreso que entre esos momentos rondaban entre los pensadores y filósofos. En esa época, pues los filósofos, la gente de ciencia, pues obviamente sabía y eran conscientes de que pues era importante lograr una independencia. Esta imagen que ustedes ven acá es el señor José Celestino Mutis, el científico que lideró la expedición botánica. Y la flor que tiene la mano es la Muticia clematis. Acá la ven, esa florecita. Para los que no sabían cómo se llama la muticia. ¿Listo? En conclusión, frente a los antecedentes de la independencia, muchachos, a finales del siglo XVIII, las autoridades coloniales de América y la Nueva Granada introducen nuevos cambios a los tributos, es decir, ponen más impuestos, que motivan rebeliones, como las que protagonizaron los artesanos y comuneros entre 1780. Antecedente, la expedición botánica que reunió a científicos que, inspirados en las nuevas ideas, investigaron la naturaleza y posteriormente contribuyeron a la independencia de nuestro país. ¿Listo, muchachos? Hasta aquí es la primera parte.
Vamos a tomar apuntes de esto. Luego les escucho preguntas, dudas y les digo cuál es la actividad de hoy. Primero, el primer título que van a poner es este que dice el movimiento comunero. Van a copiar el parrafito completo que está ahí del movimiento comunero. ¿Sí? Esto, van a copiar esta línea del tiempo que está acá, que tiene 5 cuadritos. ¿Listo? Copiamos esta línea del tiempo. Posterior a ello, copiamos este parrafito que hay acá. La tarea, muchachos, la tarea del taller, la actividad para el día de hoy es una actividad de investigación. Cada uno de ustedes, por su cuenta, va a investigar qué pasó el 20 de julio de 1810 o qué fue el grito de independencia. Lean todo lo que puedan sobre eso, porque la siguiente clase vamos a hablar entre todos sobre el 20 de julio y el grito de independencia, que es lo que sigue, ¿listo? Hasta acá, muchachos. Ahora sí, ¿estamos claros? Apuntes. Los únicos apuntes señor. que me van a mandar, la evidencia que me van a mandar, escuchen, la evidencia que me van a mandar es la de la foto de los cada uno por su cuenta, ¿listo? Entonces póngale cuidado. Sé que hay hartas preguntas, pero nos quedan 2 minutos. Voy a cortar acá y ya les envío otro enlace para que hagamos preguntas, ¿listo? Voy a cortar acá, chicos. Ya les